Existen momentos en los que el dolor se presenta en formas que no se pueden ver, en heridas que no dejan cicatrices, pero que marcan profundamente el alma. Entre esos dolores, tal vez el más punzante sea el de un hijo adulto que se ha alejado emocionalmente. Aquel que cuando era niño corría hacia tus brazos con una sonrisa iluminando su rostro, pero hoy, al cruzarse contigo, apenas te mira o incluso evita tu presencia. Este es un dolor difícil de explicar porque no clama por atención, simplemente se queda en silencio. No es un dolor físico, pero su peso se siente con cada respiro, en cada latido del corazón. No es la ausencia en sí lo que duele, sino esa sensación abrumadora de haber sido dejado atrás, de haber sido olvidado por alguien que una vez fue el eje de tu vida, el centro de tu mundo. Carl Jung, con su profunda sabiduría sobre los lazos humanos, dijo: lo más difícil para un hijo es cargar con la vida no vivida de sus padres. Esta frase, a simple vista distante, podría explicar la raíz de tanto sufrimiento. Cuando te entregas por completo a tu hijo, sacrificando sueños, deseos y olvidándote incluso de ti mismo, sin quererlo, pones en él la carga de ser la razón de tu vida. A medida que crecen, sin poder evitarlo, llevan este peso consigo y poco a poco se alejan, se distancian y, tal vez, ni siquiera sabes por qué lo hacen. ¿Recuerdas aquellos días en los que tomabas con cuidado su manita, las cartas que guardabas con esmero, las noches en vela cuando estaba enfermo, los cumpleaños organizados con tanto esmero, esos pequeños gestos que para ti significaban amor puro? Y hoy recibes respuestas frías, monosílabas, una indiferencia que no solo hiere, sino que te hace preguntarte si todo lo que ofreciste alguna vez tuvo valor. Esta frialdad no es solo un cambio en el comportamiento, es un mensaje profundo. Tu trabajo ha terminado, ahora es momento de desaparecer. Pero, ¿es realmente eso lo que está pasando? ¿O es solo una manifestación de algo mucho más profundo, algo que no has logrado ver o entender aún? El silencio de un hijo puede ser visto como un castigo, pero también puede ser una petición silenciosa, un reflejo de su propio proceso de crecimiento, un eco de lo que nunca fue dicho, de lo que no se ha sentido. Es un distanciamiento que no ocurrió de la noche a la mañana, sino que se ha ido tejiendo poco a poco, en cada omisión, en cada gesto repetido, en cada hábito que nadie cuestionó. Lo que estás viviendo ahora tiene raíces profundas que comienzan en los primeros años y crecen con los días, con los gestos, hasta que, sin previo aviso, se desbordan. Y cuando eso estalla en forma de frialdad, duele como una traición, pero muchas veces es solo el resultado de algo que ha estado en silencio durante mucho tiempo. Carl Jung nos invita a mirar más allá de lo superficial, a descubrir no solo lo que se dice o se hace, sino lo que se repite, lo que se proyecta, lo que se guarda en los rincones de nuestras emociones. Y la pregunta que persiste no es solo por qué se aleja, sino también, ¿quién soy ahora si esa persona que fue mi vida ya no me reconoce? Esa es la verdadera traición que enfrentan muchos padres. No es el olvido de los hechos, sino el olvido de la importancia. No es que el nombre sea olvidado, sino el significado profundo de lo que ese nombre representa. Y frente a esto, ¿qué se puede hacer? La respuesta no se encuentra en pedir, en esperar que algo cambie, sino en comenzar a escuchar de nuevo. Escuchar el vacío, el silencio. Escuchar lo que tu alma ha estado callando después de tantos años de darlo todo sin pedir nada a cambio. Tal vez, antes de esperar que te devuelvan algo, debas recuperar lo más importante, tu propio valor, ese que existió antes de que naciera cualquier hijo. Ese es el primer paso para liberarte del dolor. No negar lo que sientes, sino comprenderlo. No para rogar por lo que se ha perdido, sino para reencontrarte contigo mismo. El silencio de la otra persona no siempre es un castigo. A veces es una invitación a escucharte, a encontrarte de nuevo. La frustración que nace de esta proyección es un terremoto silencioso que sacude no solo tu vínculo con el otro, sino la base misma de tu identidad. No se trata simplemente de decepcionarte con alguien más. Es como ver desmoronarse la historia que has escrito sobre ti mismo, aquella que daba sentido a tantos años de entrega. Si lo he dado todo, ¿por qué ahora no hay nada?, te preguntas. Y la respuesta tan dolorosa como reveladora puede ser esta: tal vez esperabas que otro te devolviera lo que solo tú podías darte.
Carl Jung lo advirtió con claridad: lo que no afrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Música misteriosa, ese destino puede encarnarse en un hijo indiferente, en una ausencia emocional constante o en un silencio que se arrastra de generación en generación. No todos los hijos adultos son ingratos por rebeldía. Muchos simplemente han sido formados en el recibir, pero nunca en el dar. Fueron protegidos, sí, pero no aprendieron a cuidar. Fueron amados, pero jamás entendieron cómo amar. Y eso no es culpa, es inconsciencia. Un niño que ha sido rodeado de cuidados sin notar el sacrificio detrás, crece creyendo que ese amor es automático, inagotable, como el aire. Vive convencido de que todo le pertenece, sin comprender el esfuerzo que hay en cada gesto. Jung llamaría a eso la sombra. Todo aquello que no es visto ni reconocido, pero que aún así gobierna desde las sombras. La sombra del hijo es la falta de empatía, la del padre o la madre, la expectativa camuflada de generosidad. Cuando se da sin enseñar, cuando se ofrece sin límites, se desequilibra la balanza y todo desequilibrio cobra factura. No porque el amor haya sido un error, sino porque fue entregado sin la educación emocional necesaria que le diera estructura. Lo que ahora sientes, el dolor, la decepción, la rabia, no es producto exclusivo de la actitud de tu hijo hoy. Es el peso acumulado de años de amor dado como si fuese deber, no elección, sin advertir que, al hacerlo, le enseñabas que tu afecto no requería conciencia ni gratitud. Tu hijo no ha aprendido a decir gracias, no porque no tenga corazón, sino porque nunca sintió la necesidad de hacerlo. Vive ya adulto con las mismas reglas emocionales de su infancia, donde tú eras proveedor incondicional y el receptor eterno. Para Carl Jung, la salida de este laberinto no es que el otro despierte, sino que tú despiertes. El dolor que te atraviesa no es una venganza de la vida, campanada, es un faro, es una invitación a dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde la conciencia. No más desde el rol de víctima callada, sino desde el adulto que asume lo vivido, lo honra y lo redefine. Tal vez la frialdad de tu hijo sea el espejo más cruel que te ha puesto la vida. Pero como todo espejo, refleja más que al otro. Te muestra a ti, te muestra en quien te has convertido, que dejaste de lado, que sacrificaste sin saber, que también se sacrificaba una parte de ti. Y ahí, justo ahí, empieza la posibilidad de una transformación profunda. No porque él cambie, sino porque tú te reencuentres. El dolor más punzante no viene de los gritos, sino del silencio, no de la agresión directa, sino del abandono afectivo. Cuando tu hijo deja de verte como algo significativo, es como si se apagara una luz interna. Entonces, aparece esa voz interna desgarradora: después de todo lo que hice, esto es lo que merezco. Pero esa voz, que parece la de un ego herido, es también la de una identidad construida sobre una premisa frágil, que amar con todo el corazón siempre será suficiente, que cuidar garantiza que te cuidarán, que dar significa que algún día recibirás. Jung nos invita a mirar esa voz con honestidad, no con vergüenza. Decía, todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos. En esa rabia, en esa decepción, se esconde una parte de ti que necesita ser vista. La parte que creyó que ser madre o padre lo era todo, que tu valor estaba en el cuidado constante, en el rol, en la entrega. Pero los roles cambian, los hijos crecen. Y entonces, ¿qué queda cuando ya no necesitan tus cuidados? Queda el vacío, el desconcierto, la pregunta que no se formula: ¿quién soy si ya no me necesitan? Jung lo definía como pérdida de conexión con el yo profundo, ese núcleo que existía antes de ser madre o padre. El ego, al identificarse por completo con el rol de cuidador, se olvida de sí mismo. Y cuando ese rol ya no tiene un receptor, sobreviene la crisis. Esta es la trampa del ego parental: creer que sin necesidad no hay identidad, que sin retribución no hay valor. Pero amar no puede convertirse en dependencia, ni la entrega en exigencia. Amar desde la integridad es amar sin disolverse, sin desaparecer. Ya eras alguien antes de ser madre o padre. Tenías historias, talentos, heridas, pasiones. Esa persona sigue ahí esperando que la recuerdes.
La propuesta de Jung no es renunciar al amor, sino soltar la necesidad de que ese amor sea devuelto como lo esperas. Es recordar que el valor no te lo da otro, te lo das tú. Y que la única forma de salir del dolor no es hacer que el otro cambie, sino cambiar la manera en que tú te relacionas contigo mismo. Todo esto no es fácil, pero es liberador. Requiere el valor de mirarte sin disfraz, de dejar que el silencio te revele verdades que durante años preferiste ignorar. Porque es ahí, en esa honestidad, donde empieza la sanación. El ego parental busca reconocimiento, pero tu yo necesita autenticidad. El ego quiere agradecimientos. El alma busca sentido. Y el sentido no lo da la respuesta de un hijo, sino la certeza de que puedes existir con dignidad, incluso cuando no hay nadie aplaudiendo. No tienes que dejar de amar, pero sí tienes que dejar de depender. Porque ese vacío que sientes no lo va a llenar tu hijo. Solo tú puedes llenarlo reencontrándote con lo que has sido, con lo que aún puedes ser. Carl Jung decía que el alma madura en el dolor, que cada grieta que duele es una puerta hacia la verdad. Este momento de tristeza, de duda, de herida abierta, no tiene por qué ser el final. Puede ser el comienzo de algo mucho más grande, tu regreso a ti mismo. La frialdad de un hijo puede ser injusta, sí, pero también puede ser una señal. La vida pidiéndote por fin que mires hacia adentro, que te reconozcas, que vuelvas a casa. Y ahora, cuando su distancia se vuelve costumbre y su silencio deja de ser excepción, aparece una pregunta que antes se disolvía entre las tareas diarias, entre los cuidados rutinarios, entre los gestos automáticos de quien ha vivido por otro. ¿Quién soy yo sin este rol? La pregunta es dura, punzante, incómoda, pero también es profundamente reveladora. Porque más allá del dolor que provoca la indiferencia, más allá de la herida que deja la ingratitud, ese silencio puede ser una señal, una invitación, quizás la más sincera y necesaria a mirar hacia adentro, a preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mí ha quedado relegada mientras todo giraba en torno a que alguien más me necesitara? ¿Qué sueños silencié para cuidar? ¿Qué anhelos me esperaron mientras sostenía el mundo de otro? Este es el viaje de regreso al sí mismo, como lo llamaba Carl Jung. Ese centro íntimo, auténtico y profundo que no depende del reconocimiento externo, que no necesita ser visto para saber que existe. El sí mismo es la verdad interna que te habita desde siempre, incluso antes de convertirte en madre o padre, incluso antes de asumir cualquier papel. Pero llegar hasta él no es fácil. Jung decía que el sufrimiento no entendido se repite, pero el que se comprende se transforma en luz. Y eso es lo que ocurre cuando la identidad que construiste alrededor del cuidado se derrumba. Cuando dejas de ser la figura indispensable, la presencia incondicional, el sostén inamovible. La mayoría de las personas no accede a ese núcleo porque se aferra a identidades que ya no le sirven. El padre que todo lo puede, la madre que todo lo sacrifica. Pero cuando ese hijo se aleja, cuando deja de buscarte, cuando no responde, lo que se rompe no es solo el vínculo, se fractura la idea que tenías de ti mismo. Y aunque ese quiebre duele, también es el inicio de una libertad largamente postergada. Es ahí donde comienza el despertar, no el de tu hijo, sino el tuyo. Un despertar que no consiste en recibir respuestas ni disculpas, sino en hacerte nuevas preguntas. ¿Qué me debo a mí? ¿Qué parte de mí he olvidado en nombre del amor? ¿Cuánto más puedo dar sin dejar de ser? La conciencia empieza a germinar cuando dejas de pedir, cuando renuncias a la idea de que tu entrega será algún día reconocida como esperas, porque esa expectativa es una cadena que te une al dolor. Y cuando la sueltas, algo nuevo emerge, la posibilidad de elegirte, de mirarte como alguien digno no por lo que da, sino por lo que es, de comprender que tu historia sigue en curso, que no terminó cuando tu hijo dejó de buscarte y que tu valor no necesita ser devuelto para existir. Pero no te engañes. Este despertar es en sí mismo un duelo. El duelo por la imagen que construiste, por las respuestas que soñaste, por los gestos de gratitud que nunca llegaron. Sin embargo, es también la liberación de una carga que nunca debiste cargar, la de sostener el amor a costa de tu dignidad. Jung enseñó que la individuación, ese proceso sagrado de volver a ser uno mismo, exige incomodidad.
Requiere que mires de frente la sombra, tus miedos, tus apegos, tus patrones, y que sueltes con valentía lo que ya no nutre. Tal vez sea hora de soltar la esperanza de que tu hijo regresará con palabras de arrepentimiento. Quizá la idea de que un día reconocerá todo lo que hiciste necesita morir, no como acto de resignación, sino como gesto de libertad. Porque mientras esperas, te detienes, y cuando sueltas, avanzas. Es en ese gesto de soltar donde por fin te vuelves a ver, donde dejas de rogar por ser visto y te reconoces por ti mismo. Y es ahí donde empieza el verdadero despertar. No cuando todo mejora, sino cuando tú decides mirarte con claridad, con ternura, con verdad. El dolor fue lo que te trajo hasta aquí, pero es la conciencia lo que te sacará adelante. Y una vez que despiertes, una vez que veas tu luz sin necesidad de reflejo externo, ya nada será igual. Te volverás completo, no por lo que alguien diga o haga, sino por lo que tú decides ver en ti. Carl Jung escribió, no puedes despertar la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su alma. Y ese es el mayor reto para tantos padres, mirar su alma, admitir que ese vínculo que definía su vida ha cambiado, que el amor entregado no garantiza amor devuelto y que el respeto no se negocia con silencio. Porque hay un silencio que protege, pero también hay un silencio que destruye. Muchos padres callan por miedo a perder lo poco que queda, a romper un hilo ya frágil. Y entonces permiten gestos que duelen, palabras duras, ausencias prolongadas, indiferencia, falta de afecto. Todo con la esperanza de mantener algo. Pero ese algo, si está construido sobre la negación de tu valor, no es vínculo, es sometimiento. El respeto no nace de callar para evitar conflictos, sino de hablar desde el amor propio, de decir, te amo, pero también existo. De poner límites que no separan, sino que dignifican. Decir no, no es rechazar al otro, es afirmarte a ti. Es recordar que también eres alguien que merece amor, presencia y reconocimiento, no solo como madre o padre, sino como ser humano completo. Porque el amor no es sumisión y el cuidado no puede ser esclavitud. El verdadero despertar no exige que el otro cambie, solo que tú recuerdes quién eras antes de perderte en los demás. Ese es el camino de vuelta. Ese es el renacer. No acepto que me traten con desprecio. Mi vida tiene valor. No estoy aquí para ser ignorado. Estas no son frases de confrontación. Son declaraciones de existencia. Afirmaciones profundas que surgen cuando por fin entiendes que tu dignidad no es negociable. Carl Jung lo expresó con claridad, el proceso de individuación, ese viaje hacia ser verdaderamente uno mismo, requiere delimitar el yo frente al otro, trazar fronteras sanas entre lo que eres tú y lo que proyectas en los demás. En la experiencia de ser madre o padre, este principio se torna vital. Recuperar la autonomía emocional que alguna vez fue cedida por amor, por miedo o por costumbre. Estuviste disponible siempre. Tal vez diste incluso cuando no tenías más. Dijiste sí para evitar conflictos. Te callaste para no parecer frío. Asumiste más de lo que podías porque creías que amar era desaparecerte a ti mismo. Pero en esa entrega silenciosa también enseñaste algo, que tu amor no tenía límites, que estabas dispuesto a tolerar incluso la falta de respeto. Y ahí, sin querer, se confunde el amor con sumisión, la ternura con invisibilidad. El verdadero amor, sin embargo, no se anula a sí mismo. Se sostiene en el equilibrio, se nutre del respeto, se fortalece cuando puede coexistir con los límites. Porque, cuando pones un límite, no estás alejando al otro, te estás rescatando a ti. Estás diciendo, te amo, pero también me amo. Estoy presente, pero no a costa de mi ser. No voy a seguir cediendo mi dignidad para preservar un vínculo que deja de ser sano. Ese gesto transforma, reorganiza la relación, la obliga a evolucionar. Y lo más importante, redefine tu lugar en el mundo, en tu familia, en tu propia vida. Muchos padres sienten que poner límites es correr el riesgo de perder el amor de sus hijos. Pero es justamente lo contrario. Lo que destruye el vínculo es la permisividad sin conciencia, el desgaste silencioso,
la acumulación de pequeñas heridas nunca expresadas. Poner un límite no es egoísmo, es madurez emocional. Es ese momento valiente en el que te miras con honestidad y dices, ya no más. No desde el rencor, sino desde el amor propio. Es un acto que dignifica, una declaración silenciosa que dice, estoy aquí, pero ya no bajo cualquier condición. Que reafirma, puedo ayudarte, pero no me seguirás desvalorizando. Porque antes que padre o madre, eres una persona, y esa persona necesita ser reconocida por ti, incluso si los demás ya no lo hacen. Este cambio puede ser desconcertante al principio. Para el hijo, para ti, puede generar distancia, incomodidad, incluso reclamos. Pero con el tiempo, si es sostenido con firmeza y ternura, este reposicionamiento puede sembrar un tipo distinto de vínculo, uno más consciente, más adulto, más libre. Porque enseñar a los demás cómo merece ser tratado es también una forma de enseñar a amar. No con imposiciones, sino con ejemplo. Jung decía, amar esperando algo a cambio no es amor, es dependencia disfrazada de entrega. Cuando usamos el amor timbre, como contrato implícito, esperando reciprocidad, reconocimiento o lealtad eterna, estamos proyectando nuestras propias carencias. Y ahí es donde surge el dolor. Cuando lo que esperábamos no llega, cuando el silencio del otro nos golpea como un portazo, cuando el gesto que soñamos se transforma en ausencia. Ese es el momento en que más surge la liberación. No del amor, sino de la expectativa. Porque tu paz no puede depender de lo que otro te dé, ni de cómo otro te vea. La paz auténtica nace cuando comienzas a verte tú, sin esperar validación, cuando te reconoces en tu historia, en tu esfuerzo, en tu entrega, aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo recuerde. No puedes pedirle a un hijo que vea todo lo que hiciste, si aún no tiene la madurez para entenderlo. Y eso, aunque duela, ya no es tu responsabilidad. Tu tarea era dar. La suya, en algún momento, será comprender. Pero ese momento no lo decides tú. Lo que sí puedes decidir es no quedar atrapado en la espera, no congelarte en la esperanza de que un día vendrá el agradecimiento. Porque mientras esperas, te postergas y tu vida sigue. Cuando renuncias a la expectativa, te liberas. Empiezas a dar sin perderte, a ayudar sin anularte. Descubres que lo que anhelabas del otro, respeto, atención, cuidado, puedes y debes ofrecértelo a ti. Esto no es egoísmo, es sanación. Es un nuevo modo de habitar tu vida. Es vivir desde la integridad, no desde la necesidad. El dolor de la ingratitud, visto desde esta luz, ya no es solo una herida, es una maestra. Te muestra que hiciste lo mejor que pudiste, que lo que diste fue real, aunque no lo hayan entendido, que no necesitas que te lo reconozcan para que sea válido. Y lo más hermoso, que al soltar la exigencia, liberas también al otro. Ya no es prisionero de tu expectativa y tú ya no eres rehén de su reacción. A veces, es en ese espacio de libertad donde algo nuevo puede surgir. Tal vez, sin presiones, el otro vuelva, no obligado, sino voluntario. Y si no vuelve, no importa tanto, porque tú ya has vuelto a ti. Ya estás completo sin que nadie te lo confirme. Lo que vales no está en la gratitud ajena, sino en la profundidad con la que vives. Al amar sin condiciones externas, sin cláusulas escondidas, creas un amor limpio, luminoso. Un amor que acoge, que permite, que respeta, incluso las limitaciones del otro. Este es el amor que Jung llamaría maduro. Es el que nace del centro, de la conciencia, de no girar más alrededor del otro, sino orbitar desde tu ser. No tienes que dejar de amar, pero sí necesitas dejar de depender del amor externo para sentirte valioso. Porque el amor auténtico no necesita testigos para ser real. Es como una luz que no se apaga, aunque nadie la vea. Y esa luz, cuando nace desde dentro, ilumina todo. Tal vez tu hijo nunca lo agradezca. Tal vez tu hija nunca lo entienda. Pero eso no borra lo que has sido. No amas para recibir, amas porque eso es parte de tu esencia. Y eso basta.
detrás del rol de padre o madre hay una persona completa, una historia, un alma, una voz que merece ser escuchada, incluso si solo tú puedes hacerlo, porque no naciste para desaparecer en el cuidado de los demás. Naciste para vivir. Y ahora, por fin, puedes empezar a hacerlo. La ausencia de un hijo duele como pocas cosas en la vida. No es un dolor físico, pero se instala en el alma como una sombra constante. La frialdad, la indiferencia, el olvido. Cada uno de estos gestos se siente como un eco distante de lo que una vez fue un amor incondicional y lleno de vida. Y sí, duele profundamente. Pero ese dolor tan real, tan humano, no define quién eres. Carl Jung, con su mirada sabia sobre la psique humana, nos recordó una verdad transformadora: lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Resistirse al dolor solo prolonga su estancia. Negarlo, silenciarlo o minimizarlo lo vuelve más corrosivo. Pero cuando lo aceptas, no desde la resignación, sino desde la comprensión, el alma comienza a sanar. Música serena: aceptar no es rendirse. Aceptar es decir, esto es lo que es y aún así sigo en pie. Es reconocer que tal vez nunca escuche un gracias, que nunca vea lo profundo de tu entrega, que quizá no entienda cuánto te costó estar ahí, incluso en los días que no podías más. Pero también es aceptar que nada de eso borra tu historia, porque lo que diste, lo diste de verdad, lo hiciste por amor, sin contratos, sin garantías. Estuviste. Y eso tiene una grandeza que no necesita testigos para ser cierta. Llega un momento en la vida, siempre llega, en el que la madurez no es algo que se impone, sino algo que se abraza. Y con ella surge una nueva misión: recuperar tu completitud. Aunque no haya abrazos de vuelta, aunque no haya mensajes ni palabras de reconocimiento. Aunque todo eso falte, tú sigues estando, sigues siendo. Y ese es el viaje más profundo que un alma puede emprender: volver a sí misma cuando el mundo ha dejado de girar en torno al otro. Ya no necesitas justificar tus decisiones, ni explicar tus intenciones, ni esperar un gesto que quizá nunca llegue. Ya no necesitas girar alrededor de un vacío. Este es tu momento, un nuevo capítulo donde el protagonista eres tú, donde el centro de la historia ya no es la espera, sino la presencia, donde el tiempo se mide no por la ausencia de alguien, sino por la plenitud de tu compañía interior. Jung también nos enseñó que la verdadera paz no está afuera. No se encuentra en la mirada del otro, ni en su afecto, ni en su atención. La paz verdadera nace cuando te integras contigo mismo, cuando ya no te divides entre lo que das y lo que recibes. Cuando dejas de mirar afuera para validar lo que llevas dentro, entonces ocurre algo mágico: el dolor se convierte en sabiduría y la soledad en presencia interior. No estás solo, no estás sola. Hay muchos padres, muchas madres que están viviendo lo mismo en silencio, que han sentido la misma punzada en el pecho, que han llorado en las mismas madrugadas, que han esperado sin señales. Pero también hay muchos que están descubriendo que el dolor, cuando se abraza con conciencia, se convierte en fuerza, en luz, en una nueva manera de estar en el mundo. Más serena, más libre, más auténtica. Así que ahora, detente un momento, respira. Mira tu historia con ojos compasivos, no como una cadena de sacrificios, sino como una travesía de amor. Honra ese camino, abrázate y repítelo en voz alta, aunque solo tú lo escuches: soy valioso. Incluso sin reconocimiento, incluso sin palabras, incluso en silencio, porque me he reencontrado, porque he vuelto a mí. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No porque alguien más haya regresado, sino porque tú has vuelto a casa, a tu casa interior. Y allí, en ese espacio íntimo y sereno, comienza la verdadera paz. Si esta reflexión resonó contigo, te invito a quedarte, a seguir este camino de exploración, de conciencia, de sanación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en más historias como esta, porque hay muchas formas de sanar y todas comienzan por volver a ti. Que estés bien y nos vemos en el próximo encuentro.